Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por estar acá. La verdad que para nosotros es un lujo poder estar acá en un taller de APRESID presentando un proyecto como Integra Soja, que realmente consideramos que es una de las ofertas o propuestas de valor más diferenciadas en el mercado al momento de encarar la producción de un cultivo. ¿Por qué nosotros queremos empezar a hablar de transferencia de riesgos? Nosotros pensamos que hoy el productor tiene muchas opciones, pero también corre con muchos riesgos, ¿sí? El riesgo climático es un factor fundamental y nosotros vemos que todas las compañías quieren ofrecer sus productos y hacen todos sus esfuerzos por venderle sus distintas líneas de productos, distintos insumos, y todos piensan que si pone su producto todo va a andar mejor, pero después el que carga con toda esa inversión es el productor y el que queda un poco a la merced de lo que puede pasar ahí y es el que tiene que hacer que su inversión tenga un retorno. Por eso nosotros en Syngenta empezamos a pensar cómo podemos hacer que los productores pasen a un nivel mayor de tecnología, ¿sí? Que intenten levantar la vara del rendimiento, pero a la vez ayudarlos en que el riesgo que encaran por esa mayor inversión, ¿sí? Sea mejor recompensado. Y ahí empezamos a interactuar con nuestros amigos de S4 que vienen en un camino de analizar y desarrollar modelos de transferencia de riesgo en base a imágenes satelitales. Y ahí encontramos la combinación óptima entre la tecnología de Syngenta, que optimiza los rendimientos, y la tecnología de S4, que transfiere el riesgo del productor, el riesgo climático, al mercado financiero. Y bueno, eso es Integra Soja. Le voy a pasar ahora la posta a Santiago González Benzano, que es el director y fundador de S4, y voy a empezar un poco a darle el marco conceptual y técnico de este proyecto. Bueno, gracias Nico. Gracias a todos ustedes por... Hola, hola. Sí, ahí anda. Ah, bueno. Gracias, Nico. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y poder compartir estas ideas y planes que tenemos. Y por supuesto los invito esto va a tener una presentación relativamente corta, pero lo que me interesa mucho son las preguntas que nos van a hacer después de la charla. Así que en paralelo de ir escuchando, espero y los desafío a que vayan haciendo y pensando las preguntas que nos van a hacer cuando terminemos. Como dice Nico, a nosotros el tema del riesgo nos preocupa mucho. Cuando miramos qué es lo que pasó en los últimos 15 años, vemos que el productor incorporó muchísima tecnología. Y realmente cuando uno mira también fuera del país y demás, puede sentirse como muy orgulloso del nivel tecnológico que alcanzó la producción en la República Argentina. Nosotros vemos tres pilares con sus ramificaciones muy fuertes que impulsaron todo este cambio, toda esta revolución del agro en la Argentina. Uno tiene que ver, y es fundamental, es la siembra directa, para lo cual esta casa tuvo una responsabilidad muy, muy importante. Y lo que cambió fundamentalmente fue la economía del agua en los lotes, y eso, al hacer más eficiente el uso del agua, posibilitó que un montón de otras prácticas de intensificación empezaron a tener respuesta. Empezó a tener más respuesta la fertilización, empezó a tener más respuesta genotipos o genética más avanzada, colocó una nueva plataforma para el desarrollo y la inversión de la agricultura. La biotecnología también sumó mucho valor, sobre todo también disminuyendo costos, y finalmente un frente en la cual también nosotros como empresa, como S4, estuvimos sumamente involucrados, que tiene que ver todo lo que es la agricultura por ambiente, es decir, poder administrar toda la gestión de lotes en función de las potenciales de cada pedazo de ese lote, de cada ambiente. Este cambio fue realmente, si uno lo mira hacia atrás y mira estos últimos 15 años, fue realmente revolucionario. Sin embargo, cuando mira uno qué es lo que pasó en las herramientas que tenemos para transferir el riesgo, realmente sentimos que no hubo incorporación de tecnología. Por ahí, si hay algún productor, por acá lo quiero desafiar, una pregunta es, en estos últimos 15 años, ¿qué nota que cambió en la
póliza que contrata de seguros para transferir riesgos, que seguramente estamos hablando de una póliza de granizo, es decir, esa póliza de granizo que está utilizando, ¿qué diferencia tiene con la que gestionaba hace 15 años? Solamente el costo. El granizo. No, sí, está bien, heladas sí, heladas por ambientes, perfecto. Está bien. Bueno, entonces vimos que en esta cuestión de que, por un lado, la tecnología que se había puesto disponible para la gestión de la agricultura fue tan revolucionaria y el agricultor había innovado tanto, y por otro lado, la industria de transferencia de riesgo, o sea, los seguros, mantenían tecnologías sin modificar. O sea, no había grandes novedades. Entonces dijimos, bueno, acá hay una gran oportunidad. No solamente una gran oportunidad, también una gran necesidad. ¿Por qué? Porque para los próximos años vemos que la demanda de alimentos va a seguir. Lógicamente esa agricultura no se va a poder hacer en más superficie, ya no se van a poder desmontar nuevos bosques, la superficie agrícola pensamos que no se va a modificar. Y el proceso de intensificación va a seguir, cada vez va a haber que invertir todavía más plata para poder acompañar ese ritmo de demandas crecientes. Entonces la inversión por hectárea va a aumentar. La noticia que nos complica un poco tiene que ver con el escenario climático. O sea, las perspectivas que hay, y tiene que ver con el calentamiento global, la emisión de gases con efecto invernadero y demás, todos los escenarios, todos los modelos indican que la volatilidad climática va a aumentar. Y eso lo nota uno cuando abre un diario, es decir, hay inundaciones en un lugar, sequías, hay un montón de eventos climáticos extremos que aparecen cada vez con más frecuencia. Entonces, en este escenario donde el productor cada vez tiene que invertir más dinero y el escenario climático se vuelve más incierto, es donde se desarrolla este desafío, esta posibilidad de desarrollar alguna innovación en los mecanismos de transferencia. Y ahí es donde vemos que aparece una gran oportunidad y tiene que ver con esto que se está empezando a hablar, que es coberturas paramétricas, coberturas índice. ¿Qué significa esto? Es poder crear un proceso de transferencia no a través de ir a ver cuál fue el daño de un activo como es de un activo como es el cultivo, ir a mirar cómo es la sequía, sino poder relacionar un índice con los rendimientos, con la sequía, con las inundaciones, y poder liquidar un siniestro por la variación de ese índice. Un mecanismo habitual podría ser las lluvias. Uno puede decir, bueno, ¿qué pasa si encuentro una buena relación entre las lluvias en el periodo crítico de un cultivo y entonces arbitro la sequía con la medición de esas lluvias? Entonces digo, cada tantos milímetros por debajo de un determinado nivel de lluvias, la cobertura me paga. Y yo pago una prima por eso. Nosotros encontramos que en la información satelital se escondía un potencial muy, muy grande para crear estos índices. ¿Por qué? Porque reflejan muy bien el crecimiento de las plantas. Entonces pudimos crear un índice que mide sequía, basado en índice verde medido en el periodo crítico del cultivo, y un índice de inundación que mide directamente la superficie cubierta con agua. Todo esto con información satelital. Y todo esto con procesos objetivos, donde uno puede parametrizar el riesgo y crear valores de prima sumamente eficientes para la transferencia de riesgo. Un desafío que tuvimos fue tener que correlacionar estos índices, que en este caso que estamos mirando ahí son ese índice verde medido en el momento crítico del cultivo, con los rendimientos. Y encontramos modelos bastante consistentes que nos entusiasmaron para transformar este índice en un mecanismo de cobertura o de transferencia de riesgo. Acá estamos viendo cuál es la relación entre el índice verde y el rendimiento para distintas provincias de la República Argentina, pero
Estas relaciones también las empezamos a encontrar que eran bastante universales. Si bien las pendientes de esta recta, que es el índice, la relación entre el índice verde y el rendimiento, podían variar según la latitud, porque lógicamente pensamos que con el índice verde en periodo crítico estamos midiendo más la biomasa del cultivo, y cómo eso se transforma en rendimiento tiene que ver más con cómo se particiona luego esa biomasa en grano, y esa partición está bastante relacionado con la latitud, o sea, las relaciones entre fotoperiodos, temperaturas y demás. Entonces empezamos a encontrar modelos consistentes donde las pendientes, que sería el coeficiente B de esa recta de regresión lineal, iba variando según la latitud. Pero el modelo lo empezamos a encontrar consistente en distintas regiones del mundo. Así que esto nos entusiasmó mucho para desarrollar esta cobertura basada en índice verde, que después estamos posicionando en distintos modelos de negocio y en distintos canales. Bueno, sigo yo. Bienvenidos a los que se fueron sumando. La verdad es que cuando la gente de Aprecid nos dijo les vamos a dar este salón de 120 personas, yo un poco dije, bueno, va a ser una prueba para ver el interés que genera este tipo de tecnologías, y verlo así al 90%, 95% es un gusto. Bueno, sigo yo. Entonces, tomando la posta de lo que decía Santiago, ¿no? No sé si alguna vez le pasó a uno de ustedes que se compra un paquete, se va de vacaciones y después le llueve los 15 días, ¿no? Cuando vuelven nadie les devuelve un peso de si le tocó un buen clima o mal clima en ese paquete. Bueno, acá lo que nosotros estamos tratando de romper o de agregar es eso, ¿no? De pedirle al productor, metete con la alta tecnología, apostá a genética nueva, a biotecnología, tratamiento de semillas, fungicidas de última generación, herbicidas, insecticidas. Levantá tu ara, pero nosotros, desde el satélite, te damos una mano en la mala. Cuando el clima no acompaña, cuando las condiciones climáticas son adversas, por sequía o por inundación, nosotros te devolvemos el valor de la compra. Y de esa forma se balancea mucho más la inversión. Entonces, yendo un poco más a, bueno, cómo se linkea esta tecnología con la posibilidad de realmente producir soja. Con los productos de Syngenta para soja, nosotros estamos muy confiados con el portafolio, o sea, consideramos que tenemos el mejor portafolio integrado para hacer soja en Argentina. Variedades, herbicidas, fungicidas, insecticidas, más. El índice verde aplicado de dos formas. Una, lo que explicaba Santi recién, la gestión de riesgo. Y la segunda, con una plataforma abierta que se llama integrasoja.com, pueden buscar su lote. Lo pueden hacer en el stand de Syngenta ahora también, pueden buscar el lote que quieren producir y les va a dar una recomendación basada en los últimos 15 años de historia del índice verde del lote de ustedes. ¿Sí? De esa forma ya no entramos en una recomendación subjetiva donde uno aporta una opinión diciendo, bueno, para mí mi lote es de alta productividad, de media o de baja, sino es una recomendación objetiva a partir de lo que pasó en ese lugar en los últimos 15 años. Esto es lo que les decía de la inversión. Con un protocolo normal, con, no sé, agroquímicos genéricos, con semilla vieja, ustedes van a tener esta curva de rendimiento según las condiciones climáticas que vayan a tener, esta curva de retorno. Con Integra Soja se gana de los dos lados. Cuando las condiciones son buenas, la tecnología repaga, explota el potencial del ambiente. Pero si las condiciones son malas, la curva se hace mucho más favorable, porque ahí actúa la reducción del costo. Lo que ustedes inicialmente ven invertido en un número, por dar un ejemplo, en $100 por hectárea de insumos, empieza a ir para atrás y puede llegar a cero cuanto peor sea la condición. Entonces decíamos, tecnología satelital, gestión de riesgo y conocimiento. Esta recomendación que les decía es independiente del programa en sí. Esto no requiere ningún compromiso de compra. Ustedes entran a este website, integrasoja.com, pueden hacerlo ahora mismo, ni bien salen, o en el stand de Syngenta. Con una plataforma de Google Earth pueden hacer zoom hasta encontrar el lote donde siembran o en el que planean sembrar. Lo marcan con 4 clics y... Uy, hice macanas. Ahí. Van a conocer el dato de 15 años. ¿Sí? Le va a recomendar la mejor variedad para ese ambiente. Para ese lote, no para ese ambiente, para ese lote en particular. La densidad óptima, la fecha de siembra. Y si siguen en el programa, van a empezar a recibir alertas de aplicaciones cruzadas con la fenología de la variedad, lo que le da un diferencial desde ese punto de vista también. Y después está el tema de la cobertura, lo voy a explicar un poco más en detalle
¿Cómo funciona la cobertura? Cada partido o departamento de Argentina, en este ejemplo Pergamino, va a tener un gatillo. El gatillo representa aproximadamente el valor esperado o el promedio de los últimos 15 años. Entonces, lo que nosotros les estamos garantizando, cubriendo, es que en el partido donde ustedes van a producir van a tener al menos el mismo clima o la misma situación climática que en el promedio de los últimos 15 años. Si cuando medimos el índice verde en esta campaña, el valor del índice está por debajo, que eso significa este año estuvo peor que el promedio, se activa la cobertura y empiezan a tener un porcentaje de reintegro sobre el valor de la compra. Es una función que cuanto más abajo esté la situación, más grande va a ser el reintegro. En este ejemplo, al haber 18 puntos de distancia, el reintegro significaría 45% del valor. Ustedes invierten $10.000, reciben una nota de crédito de 4.500. Ese es el llevado a números el ejemplo. Lo mismo funciona con el de inundación. Este es el ejemplo de sequía, pero funciona con la misma lógica. Se trabaja a nivel partido. ¿Sí? La cobertura es a nivel partido y no a nivel lote. ¿Por qué pasa esto? Porque el riesgo que queremos cubrir es el riesgo del sistema, de la zona, donde la sequía y la inundación juegan un rol más bien en ese espectro. Esto, por ejemplo, no cubriría un granizo, que es algo que le puede pasar al productor A y a su vecino B, no. Son distintos tipos de riesgos. Tampoco va a cubrir el lote porque no apuntamos a que cualquier diferencia en el manejo del lote tenga impacto en la cobertura. Lo que queremos es algo que sea amplio, pero lo suficientemente amplio para representar si en una zona hubo seca o hubo inundación. Y esa es la dimensión del partido la que nos ayuda a hacer el seguro de esa manera. Yendo más a cómo avanzar con una propuesta comercial de esto, hay 3 pasos solamente que hay que elegir. Tenemos 3 opciones de packs, de productos, porque realmente queremos que todos los productores puedan probarlo. El primer pack es el más sencillo. Apenas combina 2 productos. Nuestros mejores fungicidas, insecticidas o un pack de tratamiento de semillas con un fungicida. Ya al comprar alguno de estos 2, ya estás participando o, digamos, gozando el beneficio de la cobertura de sequía. Luego los packs que siguen agregan un producto más y el pack más completo es el Prestige, que tiene, digamos, un protocolo completo ya. Un herbicida, un fungicida, un insecticida y un tratamiento de semillas. Con un pack de estos ustedes prácticamente tienen el 90% de los insumos que van a usar en un lote de soja. A medida que el pack es más completos van a ser los servicios que va a venir incluido en el pack. El primero viene con la cobertura de sequía. El segundo trae 2 tipos de coberturas. El sequía e inundación, y para las zonas que no hay riesgo de inundación, vamos a ofrecer una sequía plus, que es un seguro de sequía diferenciado, que tiene un 30%, digamos, más de posibilidades de recibir. Y el último incluye todos los servicios de seguros, más el seguimiento del cultivo del lote, ¿sí? O sea, periódicamente recibirían información de índice verde, eso le va a dar, como mostraba Gonzalo, una muy buena predicción de cuál va a ser el rendimiento semana a semana esperado y las alertas de aplicación. 2, vamos por el volumen. Los packs son de 120 hectáreas, entonces es cuestión de saber cuántas hectáreas queremos hacer y calcular cuántos packs necesitamos. Y lo tercero, pero no menos importante, agregar las semillas de soja de Syngenta. Esto es una opción, se pueden comprar los packs así como se los mostré yo o se le puede agregar semilla. La semilla puedes elegir la que te gusta o puedes entrar a la plataforma como les contaba y ver la que Syngenta piensa que es la mejor para ese lote. Eso realmente es un punto de diálogo y de interacción muy interesante porque se contrasta un poco la opinión y se ve lo que una evaluación objetiva puede hacer respecto de una subjetiva. Entonces esto está armado de tal forma que por cada pack de 120 hectáreas, al comprar 200 bolsas, que sería el equivalente para la misma superficie, la compra de bolsas está incluida también la cobertura. Las mismas coberturas que se lleva el pack de agroquímicos se las llevan las bolsas como un beneficio. De esta forma podés hacer todo el protocolo con productos de Syngenta y todas las variedades actuales de nuestro portafolio, que por cierto cada vez performan mejor, están incluidas. Una última, antes de pasar a las preguntas, que es, me gusta explicar esto, ¿no? ¿Por qué sequía e inundación y a veces sequía plus? Si ustedes se fijan en la zona azul es donde nosotros pensamos que aplicaría mucho mejor la doble cobertura, mientras que en la zona roja pensamos que es mucho más interesante tener una mejor cobertura de sequía. De esa forma los que compran del Pack Advance en adelante tienen estas 2 opciones. Yo creo que pararía acá
y dejamos para preguntas porque siempre nos pasa que es un tema interesante. ¿Quién quiere romper el hielo? Mi nombre es Sebastián Goñi, yo soy del sudeste. Es como si fuera un multirriesgo que se activa bajo otro índice, en este caso podríamos decir un índice de lluvia, ¿puede ser? Esto con los seguros tradicionales tiene bastantes diferencias. Por eso ni lo llamamos seguro, lo llamamos cobertura. Y por ahí se parece más a un put que uno hace en un mercado a término para cubrir el precio de la soja que a un seguro tradicional. Y las diferencias tienen que ver con dos cosas fundamentales. Una tiene que ver con que no se está cubriendo el daño específico en ese lugar, en ese lote, sino es un índice. Y el otro que ese índice está reflejando lo que pasa en un lugar más agregado que el lote mismo. Y uno cuando piensa en términos de volatilidad, cuanto más agrega la superficie, en teoría la volatilidad debería bajar o subir. Por ejemplo, la volatilidad de rindes de tu lote es mayor que la volatilidad de rindes de tu partido. Mayor la del lote, sí, exactamente. Entonces se ve que cuando uno trabaja o piensa en términos de volatilidades, hay una volatilidad del partido que uno puede decir es la volatilidad sistémica. Es la que provoca la sequía, básicamente, y después la inundación. Y después hay un residual de volatilidad que tiene tu lote, que se debe a cosas que son de tu lote, pero no son sistémicas. Una es el granizo, como dijo Nico, y otro puede ser cosas de manejo, porque vos podés haber sembrado tarde, o te lo comió una isoca, o pasaron 10.000 cosas a tu lote que pueden haber pasado y que le da esa volatilidad. Pero cuando vos decís, ¿cuál es el riesgo que yo quiero transferir y que me preocupa? Y por ahí el de manejo, no lo transfieras porque te va a salir muy caro y ocupate de manejarlo bien, ¿no? Es decir, pero sí transferí el riesgo sistémico, que es el del partido, que yo eso no lo puedo controlar y estoy subido en un barco que me va a llevar y no tengo el control de ese barco. Y entonces vas a poder transferir un riesgo más barato porque cuanto menos volatilidad hay, más barato te sale transferirlo. O sea, las primas están totalmente relacionadas con la volatilidad que tiene lo que uno está cubriendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia básicamente entre esto y un multirriesgo? En multirriesgo vos asegurás el lote, todo lo que le pasa al lote, tenés más volatilidad, por lo tanto te sale más cara la prima, y además tenés un costo de gestión más alto, porque hay que ir a revisarlo con la camioneta y demás. Este es un índice que tiene una gestión muy baja. ¿Qué significa esto? Que la proporción de riesgo que tiene la prima que vos estás pagando es muy alta. Porque una prima que vos pagás tiene una componente de riesgo, que es lo que vos te interesa, y una componente de costos. La componente de costos que tiene una cobertura paramétrica es muy bajita. Entonces vos realmente es muy eficiente la transferencia de riesgo. Pero ¿qué pasa? ¿Te cubre todos los riesgos? No, porque por ahí vos te pasa algo en tu lote y al partido o al departamento no le pasó nada. Es más barato, cubrís el riesgo sistémico, o sea, hay que entender muy bien qué es lo que uno está haciendo cuando está tomando este tipo de coberturas. Yo digo que yo trataría de pensar, es decir, si yo tengo una cobertura índice de sequía e inundación, no tomaría un riesgo, no tomaría un multirriesgo. Ahí no son complementarios. Pero un granizo y helada sí. Es importante que se entienda bien desde ese punto. Mientras tanto les muestro esto. Esto es una simulación, porque esto existe desde el año pasado, ¿no? Pero si hubiera existido en el pasado, ¿no? Esto simula en qué partido se hubiera activado la cobertura de sequía en el año 2009. Fíjense que hubo una seca muy grande, todos somos conscientes de eso. En todos estos partidos del reintegro hubiera estado en el 100%. En el año 2012 tenemos también distintos partidos. Y en el caso de inundación, los años récord fueron 2002 y justamente es este año, el 2016. Entonces, acá se puede ver en dónde se hubiera activado y con qué porcentaje de reintegro. Sí, acá. Dos consultas. Una es,
Esto cubre solamente el costo de la semilla, ¿no? ¿Entendí bien? ¿Hola? Sí, de la semilla y del pack de protección pack. de cultivos. Está bien, está bien. O sea, la inversión completa en insumos, semillas y agroquímicos. Yo vi este índice, uno apareció en el ROFEX, ¿puede ser? No sé si es el mismo. También, Hoy yo- ROFEX, sí, perdón. Sí, porque entré a Varadero y no sé si lo hice bien o no, que debe haber sido el lugar donde más sequía hubo, y no encontré como que manifestaba el índice lo que ocurrió en la realidad, pero no lo estudié a fondo, digamos. Hice En un esta sonde- campaña, decís En esta vos, última campaña, sí. ¿tenés No, alguna no- referencia no sé particular? si Sí, esta campaña es así, el trigger o gatillo, que sería como el put, está por abajo del promedio histórico, ¿no es cierto? Un poquito por abajo. Está en el orden del, según las volatilidades que tenga cada partido, en el orden del 80% más o menos de lo que se está cubriendo. En el caso de esa zona, pegó, en muchos partidos pegó justo en ese límite de trigger y se activó un poquito más al norte, que vos me decías Varadero, ¿no es cierto? Varadero, sí. Un poquito más al norte, en el sur de Santa Fe hubo partidos que se activó en el sur de Entre Ríos también, o sea, en la zona, en Varadero justamente no, pero en la zona hubo partidos donde se activó y muy pegados a Varadero. Pero bueno, fue como fue tocando, las lecturas son todas objetivas y fue lo que dio, ¿no? Pegó en el palo, ahí pegó en el palo. Sí. Hola. Creo que es importante que diga, Santiago, que el momento en que se evalúa, porque uno tiene percepción de sequía, porque a lo mejor en algún periodo no llovió, pero ¿cómo actúa esto para que sea bien específico? Por qué es lo que está leyendo el satélite, ¿no? Perfecto, gracias Gonzalo. Ahí las medidas, el satélite pasa continuamente y nosotros, y lo va tomando en unidades que se llaman píxeles. Los píxeles son píxeles de 6 hectáreas. El píxel que tomamos tiene dos particularidades. Primero, elegimos los píxeles que tienen cultivo de soja, o sea, no estamos midiendo píxeles que están sobre otros cultivos, para lo cual hay todo un trabajo previo de clasificación por firma espectral y demás, que es todo un proceso automatizado que se hace, pero tiene sus algoritmos y demás que lo realiza. Entonces, lo primero que hacemos es reconocer los píxeles que están sobre los cultivos de soja. El segundo punto ya no es el dónde, sino que es el cuándo. ¿Cuándo estamos mirando? ¿Qué ventana estamos mirando? Y lo que hacemos es haber reconocido en la historia de estos 16 años cuál es el momento que tiene mejor correlación con los rendimientos. Y eso, por definición, es el periodo crítico. Para el caso de la zona donde vos estás, la época que estamos midiendo es febrero. Usamos tres mediciones. Usamos tres mediciones. El satélite nos da información cada 16 días, o sea que estamos midiendo un periodo, el promedio de un periodo de 16 por 3, o sea 48 días. Hola, hola. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta para ir haciendo? Ya vamos a ir dando, si no, un poco por terminado el taller. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Se quedó alguien con alguna duda? Sí. Buenas tardes. Respecto a lo que decías de este periodo justamente de los casi 50 días, en la fisiología del cultivo, por más que en las 3 fechas haya un momento crítico, ya limita todo el resto. ¿Ustedes toman el promedio de los 3, toman el puntual? Nosotros estamos tomando el promedio. En realidad es un modelo, tiene un fundamento teórico, pero también tiene una base empírica. Y lo que hacemos es, tenemos toda la información satelital en una base de datos y lo cruzamos con 2 sets de datos. Un set de datos es, nosotros tenemos una historia bastante fuerte de agricultura de precisión y tenemos un banco de datos de monitores de rendimiento. Entonces lo que buscamos es cuál es la combinación de datos que mejor correlaciona con el rendimiento. Y encontramos para distintas zonas esta combinación.
Y la otra es con datos oficiales también, porque estamos usando también datos de la Secretaría para validar esto. Hay que tener en cuenta que estamos usando, que esto se está usando información agregada. ¿Qué quiere decir esto? A veces a nivel de un lote, la ventana del periodo crítico también se puede estar corriendo, porque normalmente, en general, cualquier campo o cualquier empresa está usando un mes de siembra. Arranca, por ejemplo, el 20 de octubre y termina el 20 de noviembre de sembrar. Entonces, lógicamente, y con distintas combinaciones de ciclo, entonces, por ahí las ventanas a nivel de lote se pueden ir corriendo. Ahora, a nivel consolidado de partido y en la historia, esos promedios se tienden a neutralizar y en general hay un momento modal de ventana y de periodo crítico. Con relación a las secas puntuales y las consecuencias que tienen, nosotros encontramos que el uso del promedio es lo que mejor correlación nos dio con el rendimiento. Podríamos evaluar alguna otra combinación o ponerle alguna otra complejidad al algoritmo y demás, pero las correlaciones que encontramos a nivel consolidados, arriba del 80%, de 0,8 de R cuadrado, nos parecen satisfactorias para también poder darle la simplicidad al índice y que sea fácil de transmitir y entender, y cuando, digamos, dio esto, sea auditable y fácilmente entendible. Perdón, ya que estamos, otra pregunta. Sí. ¿Y el promedio, el valor promedio que toman como base, lo van variando anualmente o tomaron de los 15 años y quedó como fijo eso? Sí, en realidad lo que hacemos es esto lo que hace es hay dos cálculos que son necesarios. Uno, el cálculo de lo que pasa este año, ¿no es cierto? Diciendo, bueno, ahora viene la próxima campaña y hay que calcular el índice para ver cómo liquidar cada partido. Y otro, hay toda una base de datos histórica, que es lo que permite calcular el riesgo y poder posicionar los gatillos o triggers de acuerdo al riesgo histórico. Entonces, cada año que va pasando agrega un nuevo año de información y hace que los gatillos para un mismo nivel de riesgo puedan estar cambiando año a año según la nueva información que introduce el nuevo año. Pero los procesos de cálculo de liquidación del año, como de los anteriores o históricos para poder calcular el riesgo, son los mismos. Y en esto somos sumamente estrictos y tenemos muchos requerimientos desde hasta del reaseguro, que es el que paga esto, para que todos estos procesos estén documentados y certificados para que se hagan todos de la misma manera cada año. Sí, este año ya lo tenemos para maíz también. Acá, una cosa. Perdón, y el tema de inundaciones para cualquier cultivo, o sea, no reconoce cultivos el tema de inundación. Sí, ¿podés poner la presentación de que los distintos años cómo hubiese cubierto? Porque, si mal no vi, en el caso del 2016, las lluvias que se dieron a principios de abril, ya el periodo crítico en la mayoría del lado ya había finalizado. Usted dice que marcan en 3 momentos, ¿no? ¿Y por qué, según lo que vi, cubriría una gran parte, por ejemplo, que es centro de Santa Fe? Sí, ahí esa zona de Santa Fe tuvo la particularidad como de las 7 plagas de Egipto, ¿no? Es decir, una zona que tuvo bastante sequía también en el periodo crítico del cultivo, y después, pasado ese periodo, sufrieron lluvias, y lo mismo pasó también en el sur de Entre Ríos, es decir, una zona muy castigada por los dos eventos, la sequía y la inundación. Sí, pero ahí lo marca como azul de inundación, ¿no? Sí, porque efectivamente estuvo inundada y se activaron Por eso, pero como es en abril, ¿no? Se dio la lluvia y el periodo crítico, según vi, marca en inicios de febrero, mediados. Tenemos dos índices. Lo que estás viendo ahí es inundación del 16, pero no estás viendo sequía del 16. Es un ejemplo de cuando se activó mucho inundación el año pasado. Pero si estos mismos partidos en el periodo crítico quedaron por debajo del gatillo en índice verde, se activarían ambas coberturas. No significa que... Sí, pero el periodo crítico no, por lo que vi, más o menos finalizaba el tercero mediados y las lluvias se ven en abril, por eso esa es mi duda.
¿Hasta dónde llega? El tema del periodo crítico incide para el de sequía. El sequía mide índice verde en el periodo crítico del cultivo. Inundación lo que mide es la diferencia de agua libres, medida con satélite sobre superficie agrícola entre diciembre y abril. Ese aumento de agua a la cosecha es lo que lee el índice. Sí, hola. Debido al tiempo que estamos teniendo, vamos a hacer la última pregunta. Si quieren, después pueden seguir en otro momento. Para complementar lo que preguntaba, nosotros estamos en el departamento Castellanos. Lo que fue enero fue altas temperaturas con periodo de seca, inicio de floración, digamos, del periodo crítico, y después tuvimos febrero, marzo, abril, casi 900 milímetros, de los cuales 500 en febrero, 400, 500 en febrero. De acuerdo, justo Castellano Y en fue periodo crítico. No sé si vos entras a Rofex, por ejemplo, ahí está cómo liquidó la cobertura esta en los distintos partidos. Y Castellano creo que fue uno de los partidos que pagó. En sequía Castellanos pagó. Sí. Y justamente este año no estaba inundación que pasó, Inundación pero arrancaba. simulamos inundación que hubiese pasado este año y fue también el partido que más pagó. Castellano realmente fue un partido muy castigado por ambos eventos. Bueno, para darle un poco el punto final al taller, le quiero agradecer a Santiago de Nicolás por el taller que hemos tenido y bueno, si no quieren hacer alguna conclusión y si no, bueno, lo vamos a dar por terminado. No, nuevamente agradecerles, la verdad, el interés, las preguntas, el diálogo y bueno, estamos en el stand de Singenta con una computadora, una pantalla para poder ver, explicar un poco más sobre el programa y que puedan hacer sobre su propio lote y ver las recomendaciones. Gracias nuevamente, un gusto y estamos en contacto. Gracias.